Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Ingeniería Financiera de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Brand, en calidad de tarea, presentando este video en relación a el vitalismo y el problema de la vida. Y para comenzar, definamos vitalismo. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. ¿Dónde se originó el vitalismo? El vitalismo se originó o surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo, como reacción a varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. En este siglo pasaron muchas revoluciones y el vitalismo surgió de manera inaudita, ¿verdad? Más adelante, en el tiempo, entre 1831, 33, 1911, entre estos, los reconocidos filósofos, el filósofo alemán Wilhelm, él tenía una idea de lo que era el vitalismo, ¿verdad? Y para él el vitalismo era vida, era el existir humano que da historia a nuestras experiencias. Wilhelm mencionaba que se entiende mejor la vida si hay dos tipos de circunstancias, ¿verdad? Estas dos circunstancias son la razón ilustrada, ¿verdad? Y la otra se define en tres posiciones. Pero la razón ilustrada tiene la idea de un carácter atemporal. ¿Cuál es este carácter atemporal? Es general, es abstracto, ¿verdad? Se puede decir que no tiene tiempo, ¿verdad? Es un carácter que en cualquier momento se vive, o sea, se dan las emociones, que básicamente está fundado en las ciencias naturales. Y es aquí donde entramos en lo que Wilhelm decía en las tres posiciones, ¿verdad? Ciencias naturales, entre la cultura, la naturaleza, el génesis, la estructura, entre en sí las ciencias naturales, todo lo que abarca las ciencias naturales y incluso no solo las ciencias naturales, sino las ciencias espirituales, mayormente conocidas como las ciencias humanas, las ciencias que estudian el comportamiento humano y le ayudan a crear una idea de lo que es cómo vivir para el humano. Dentro de estos filósofos, ¿verdad? También está Friedrich, entre 1844 y 1900 también. Para este filósofo alemán, la vida o la vitalidad para él tenía un sentido biológico-cultural. Es decir, que la vida tiene un impulso natural, que es vivencia. Y entre esta idea, el problema de la vida es que la filosofía, lo que capta la filosofía, es principalmente la vida. ¿Okay? ¿Y qué le beneficia a la vida? ¿Qué le aporta a la vida? Entonces, llega a ser un punto en el que la filosofía solo capta la realidad. Y estos filósofos, entre Friedrich
y los demás razonaban acerca de que hay una diferencia muy radical entre la ciencia y la filosofía, que según ellos se deriva del distinto camino que sigue cada una para llegar a la realidad. O sea, por ejemplo, la ciencia indica que por medio de un proceso químico se llega a un punto específico, y la filosofía es la idea del razonamiento humano al llegar a un punto específico. Y adentrándonos más a lo que es vivir, o sea, vitalidad. Vivir es concentrarse en el mundo, es tener entendido la naturaleza, que no simplemente es el mundo, sino también la naturaleza en base a lo que yo tengo conciencia propia o conciencia misma de lo que estoy viviendo, ¿no? Básicamente vivir es estar ocupado en algo, es tener no solamente la cabeza ocupada, sino también nuestro cuerpo, estar accionando, tener un sentido estricto en hacer algo, ¿verdad? Como por ejemplo, yo consigo ocuparme en todo aquello del mundo, ¿verdad? Y básicamente el mundo consiste en lo que ocupo, ¿verdad? Y nada más, hasta ahí llega. Entonces, ya con el concepto de lo que es vitalidad, lo que es vivir, ¿verdad? Junto con lo que emprendimos con los filósofos, hay un filósofo más, el cual indica una parte muy importante acerca del vitalismo, y es la conciencia trascendental. ¿Y en qué se basa la conciencia trascendental? Es la totalidad de los actos o vivencias, o sea, lo que yo vivo, intencionales, las cosas que yo vivo de manera decisión propia, ¿verdad? Esto es todo el contenido de la conciencia propia, o sea, todo aquello que abarque una acción en la cual está implementada mi conciencia y que crea, como habíamos dicho antes, un recuerdo histórico o un recuerdo en nosotros, abarca en lo que es esta conciencia trascendental. ¿Y cómo se constituye esta conciencia trascendental? Entonces, esta conciencia trascendental se constituye por tres cosas o tres partes. Una es el yo, ¿verdad? Se puede decir el ego, yo viví esto, yo lo he vivido. Dos es un pensar, yo podría vivir, yo pienso en vivir. Y también un pensar se puede mencionar a la palabra cogito, que la palabra cogito hace mención a nuestras ideas, porque cuando uno, a nuestro pensar, ¿verdad? Porque cuando uno duda, uno tiene que ponerle mucha atención a lo que está dudando, a lo que piensa, a qué está en su mente. Y tres, es un pensamiento. Esto ya es objetivamente parte de la conciencia. Se puede usar también la palabra cogitatum, que ya se basa en las acciones que voy a tomar acerca del pensamiento, como deseo, pienso hacerlo, y porque lo pienso hacer, lo voy a lograr, porque eso es
parte de la vivencia, buscar un objetivo por cuál vivir. Y para concluir con esta idea del vitalismo, el gran problema de la vida, queda más decir que vivir es conocimiento y el conocimiento de la vida es básicamente todo. Y con esto concluyo este video y muchas gracias.